Economía y Finanzas y continuamos conversando con Aleli González. Aleli, también te quería preguntar, teniendo en cuenta todo lo que estuviste ya mencionando, son desafíos sumamente importantes para la economía paraguaya, son cuestiones que por lo menos en el ámbito de los economistas y de los medios se suelen plantear, pero no preocupa que precisamente, ya lo mencionabas en tu respuesta anterior, no hay tanta comunicación respecto a cómo se podrían ir planteando, cómo se podrían ir abordando estas cuestiones para la economía. Prácticamente no hay muchas menciones acerca de cómo se van a ir ejecutando las políticas y tampoco hay todavía claridad de quiénes van a ser las nuevas autoridades que van a estar ejecutando esto, por lo menos desde el Ministerio de Hacienda, Ministerio del Trabajo, otras instituciones que son fundamentales. Sí, Eduardo, yo lo que creo es que la política va a seguir siendo la misma, van a seguir manteniendo la misma política económica, aunque sea un nuevo gobierno. Si vos te fijas, la política económica no ha variado mucho en estos años, los gobiernos la han ido manteniendo. Lo que quiero colocar también es que hay un gran mito también sobre los tributos, ¿no? Los tributos no solamente sirven para financiar obras públicas o para que funcione la estructura del Estado, que bueno, hoy es insuficiente porque inclusive el funcionamiento de la estructura estatal se está financiando con deuda. Los tributos también sirven para incentivar a ciertos sectores de la economía, ¿no? Hoy nosotros tenemos una estructura tributaria que privilegia, por decirlo de alguna forma, a capitales golondrinas. ¿Qué son los capitales golondrinas? Son capitales que vienen a, y voy a ponerlo entre varias comillas, invertir en Paraguay sin generar una contrapartida productiva, sin generar fuentes de empleo en calidad, que ahora amparados por por las leyes que tenemos de garantía de, de las inversiones y de inversiones, favorecen a que se fuguen esos capitales, a que estos capitales que vienen a invertir puedan repatriar el 100% de sus utilidades. No está mal repatriar las utilidades a la casa matriz. Lo que no se puede es permitir que el 100% de esas utilidades sean repatriadas y que se les exonere por 10 años de pagar algún impuesto por la utilización de los recursos que ofrece Paraguay, ¿no? Entonces, inclusive con una economía extremadamente abierta como la que nosotros tenemos, con un marco legal que favorece la inversión, la inversión extranjera directa no llega a Paraguay. De hecho, en los informes, la CEPAL viene sacando cada año los reportes de la situación de la inversión extranjera directa en la región, y si bien en toda América Latina ha habido una disminución de los flujos de capitales, en Paraguay ha sido peor. En Paraguay disminuyó esto en un 68%. De hecho, en el 2022, la inversión extranjera directa que llegó a Paraguay fue apenas de 122 millones de dólares, que es nada. Entonces, esta política de promover las inversiones o de vender el país como un país en el que se pagan pocos impuestos, con un país en el que hay una yo voy a decirlo mal llamada flexibilización laboral, porque detrás de esta palabra flexibilización laboral lo que se esconde es la profunda precarización de la fuerza de trabajo con salarios miserables para situarnos, ¿no? Entonces, inclusive en esas condiciones de bajo costo de los factores productivos y de favorecimiento en general de la inversión, los inversionistas no llegan a Paraguay. Entonces, eh, de verdad, el gobierno debería plantearse, no creo yo que esté en sus intenciones, pero debería plantearse la modificación de estas leyes. La formalización de la economía es necesaria para poder avanzar en mejorar la calidad de vida de la población. Eso no se hace por decreto ni se hace como lo hizo el INE, cambiando la metodología del cálculo de la fuerza de trabajo formal, que dicho sea de paso, nosotros en el 2019 teníamos un índice de informalidad laboral del 71% según la OIT, según la propia Dirección General de Estadística en ese entonces, cuando en plena pandemia, en el 2020, el INE cambia la metodología del cálculo del trabajo formal. Entonces, por arte de magia, se redujo en un 10%, ¿no? Sin haber aplicado ningún tipo de política económica para que se pudiera formalizar el mercado de trabajo. Entonces, esos maquillajes que hacen desde el Instituto de Estadísticas no reflejan la realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros o cuáles serían las propuestas para llevar adelante una transformación de la estructura productiva? Necesariamente, yo creo que no se puede pensar en la industrialización y en la generación de valor dentro de la economía paraguaya sin tener en cuenta las pequeñas y medianas empresas, que son las que absorben
alrededor del 60% de la fuerza de trabajo en nuestro país, es necesario articular con este sector una política de incremento del valor de la producción y de los servicios que se genera. Es necesario aumentar la productividad de la economía paraguaya. Nuestra economía es baja en productividad, baja en rentabilidad, entonces eso tampoco es atractivo para el capital extranjero, ¿no? Aparte de la inseguridad jurídica, de los costos que implica la corrupción dentro de la dinámica económica, porque la corrupción tiene costos. Nadie quiere venir a invertir cuando en ese paso para invertir tiene que estar pagando coimas a un montón de eslabones dentro de esa cadena, ¿no? Entonces, todo eso no se va a poder eliminar en 5 años de gobierno, ni aunque Santiago Peña tuviera la decisión política de hacerlo. Entonces, a mí me parece que lo que nos queda en estos 5 años es más de la misma política económica, es por lo menos la lectura que yo tengo, porque no hay condiciones estructurales, digamos, para que se puedan dar un aumento o una ampliación de las políticas sociales. Estamos condicionados por el pago de la deuda. Tampoco tenemos condiciones porque no existe decisión política para ello, para transformar la matriz productiva. Entonces tenemos una mayoría en ambas cámaras del Congreso que representan intereses de un sector económico que hasta ahora se ha favorecido con la política económica. Entonces, en este escenario difícilmente podamos ver transformaciones favorables, digamos, para el conjunto de la población. Lo que sí vamos a ver es una política de ajuste, porque concretamente no existe margen fiscal para poder implementar políticas redistributivas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos espera en estos 5 años, ¿no? Políticas de ajuste, probablemente se tenga, y es lo que más veo, se tenga que estar, o tengan que estar peleándose los trabajadores por el sistema previsional, que es una bomba de tiempo para este gobierno y para los que vendrán si no se soluciona. Entonces, en ese contexto, lo que se espera es que el gobierno de Santiago Peña sea un gobierno de ajuste, sea un gobierno que dé continuidad a una política económica que solamente favorece a unos pocos y que este favorecimiento se da en detrimento de la calidad de vida de la mayoría de la población. Entonces, pensar seriamente Paraguay implica pensarlo desde transformar la estructura productiva, superar el modelo agroexportador que no genera valor, que tiene un alto costo social, ambiental, incluso financiero, porque solamente es competitivo en el mercado internacional gracias a los subsidios que otorga el Estado, gracias a las exoneraciones fiscales, gracias a un montón de políticas que lo favorecen, ¿no? Entonces, necesariamente debemos apuntar para mejorar nuestra calidad de vida, a apostar a la industria, que es en donde se genera verdaderamente valor, que es en donde hay capacidad para generar fuentes de empleo, y eso tiene que ser una política de Estado, ¿no? Entonces, eso no se ve hoy en la actualidad, no es política del gobierno, y bueno, nos viene más de lo mismo, pero recrudecido, ¿no? Una política de ajuste que es lo que se viene para estos 5 años. Precisamente, Aleli, de ese ajuste del cual hablas, ¿va a ser suficiente, te parece, para ir manteniendo lo que sería, a ver, si nosotros hablamos de que va a existir un continuismo dentro de las políticas económicas, de que hay indicadores que ya están llegando a su techo, hablamos, por ejemplo, del tema de la deuda, hablamos del tema de la sostenibilidad de las entidades previsionales, ¿esos ajustes van a ser suficientes, te parece, en este periodo de 5 años para que nosotros podamos ir mejorando las condiciones, o estamos enfrentando un periodo de 5 años en el cual dentro de esos 5 años vamos a encontrarnos muy limitados en todas esas cuestiones que estuvimos mencionando? Es así como dijiste, al final vamos a encontrarnos muy limitados porque los ajustes no son suficientes. Acuérdate que nosotros venimos de la pandemia con un déficit fiscal del 5% más o menos, en donde por ley está establecido que en estos próximos 4 años por lo menos, o a donde se apunta, es a llegar al déficit del 1,5. Entonces eso limita muchísimo más la posibilidad de ir o el margen fiscal para los gobiernos que vengan, ¿no? Por otro lado, algo que no se ha estado mencionando o que el gobierno de Mario Abdo ahora lo coloca lo colocó en sus redes como algo positivo, es el acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo en el que se eh, llega, digamos, a una suerte de coordinación en los instrumentos de política económica. ¿Qué significa esto?
que el ajuste ahora no solamente va a estar determinado por el escenario nuestro, estructural, ya no coyuntural, porque el problema de la deuda no es una cuestión coyuntural del estado de la economía paraguaya, eso tenemos que entenderlo bien. Estamos endeudados hasta 2050, probablemente vamos a seguir con esa política de endeudamiento si no se revierte la matriz productiva, si no se revierte la estructura tributaria regresiva. Entonces, en ese contexto tenemos otra vez como la guinda de la torta, el acuerdo de coordinación de política económica con el Fondo Monetario Internacional, que dura por 2 años, o sea, que va a condicionar al gobierno de Santiago Peña, en el que uno de los objetivos es mantener el déficit fiscal a su mínimo nivel. Eso significa que el Estado no va a tener posibilidad de gastar más de lo que ingresa, entonces ahí ya tenemos un enorme problema. Y por otro lado, mantener la supuesta estabilidad macroeconómica que, como te decía, no es tal. O sea, el Paraguay no tiene una economía estable. Si uno analiza detenidamente todos estos indicadores en sus 3 dimensiones, no existe esa estabilidad. Entonces, tenemos un gobierno de ajuste ¿cómo decirlo? Como para que no suene como fuerte, ¿no? Yo creo que en estos próximos 5 años lo que se viene es un recrudecimiento de las políticas de austeridad que no son para todos, es para la mayoría trabajadora, en un gobierno sumamente hostil para las mayorías trabajadoras, como va a ser el gobierno de Santiago Peña, ¿no? Entonces es un ajuste que no va a ser suficiente porque estamos condicionados por la deuda contraída durante la pandemia, por los servicios de la deuda que vencen cada semestre, por las políticas de endeudamiento que se van a seguir sosteniendo para poder financiar el déficit público, para que la estructura del Estado siga funcionando, porque ni siquiera lo que se recauda es suficiente para pagar salarios de los funcionarios públicos, se está pagando salarios con deuda pública. Entonces, en ese escenario difícilmente podamos ver una mejora en las condiciones de vida de la mayoría de la población. Aleli, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis, planteaste un montón de cosas que nos parecen sumamente interesantes y que hay que debatir constantemente. Esperamos contar con tu participación dentro del programa en otras oportunidades también. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Eduardo, por la invitación. Hasta luego.